Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo vamos a resolver la primera pregunta del primer supuesto de turno libre de 2014. Antes de empezar, quiero comentarte que en este supuesto en concreto y en otros más que te irás encontrando según vayas practicando, a veces la comisión pone información en el enunciado por la que luego no pregunta. Entonces, tienes que decidir si meterte, digamos, en el charco o no. Mi consejo es que siempre respondas a lo que te están preguntando, en primer lugar. Después de haber respondido a la pregunta, puedes dejarte un hueco en blanco y pasar a la siguiente. Y solo en el caso de que tengas tiempo suficiente en el examen y esté dentro de contexto de la pregunta a la que has respondido, puedes volver y entonces comentar si algo de lo que has visto en el enunciado relacionado con esa pregunta, pues tiene sentido o no, si procede o no, ¿vale? Entonces, a lo largo de este supuesto lo vas a ir viendo que el enunciado a veces da información de más por la que no preguntan en las preguntas. Entonces, bueno, ahí va a tu decisión. Nosotros lo que hemos hecho es responder a lo que nos preguntan sin entrar más allá, ¿vale? Siendo un poco realistas con el tiempo del examen. Dicho esto, pues vamos directamente a leer el enunciado como siempre hacemos para ver qué pistas tenemos. Dice, el organismo autónomo estatal Instituto de Técnicas Especiales necesita adquirir tóner para impresoras, habida cuenta del consumo ordinario del mismo. En el informe de necesidad del expediente contractual se establece que, al no existir crédito adecuado y haberse decidido no realizar una obra inicialmente prevista, el importe a contratar será el que figura en la correspondiente aplicación presupuestaria para la citada obra. La mesa de contratación acuerda que el expediente sea objeto de tramitación urgente. Perdona la interrupción, este es un contenido de prueba, de demostración de lo que ofrecemos desde simplificatusopos.es. Si te parece útil, si crees que te puede ayudar a preparar tu oposición, ponte en contacto con nosotros o acude a nuestra página para ver con más detalle qué es lo que ofrecemos y de qué manera podemos ayudarte. Sin más, te dejo con el vídeo, espero que te sea muy útil. Hasta pronto. Bueno, aquí tenemos el enunciado. He señalado las pistas que nos son más importantes, pues que quiere adquirir tóner, que hay un informe de necesidad del expediente en el que se decide que el importe será la aplicación presupuestaria de la obra y la mesa de contratación acuerda que el expediente sea de objeto de tramitación urgente. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que nos preguntan. Dice, analice la justificación de la necesidad de la celebración del contrato de servicios y la forma de determinar el importe del contrato, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público. Valore la utilización de la tramitación de urgencia, ¿vale? Nos están preguntando tres cosas. Analizar la justificación de la necesidad, cómo se ha determinado el importe del contrato y valorar la utilización de la tramitación de urgencia, ¿vale? Y además nos mencionan un contrato de servicios. Bueno, yo en contratos mi consejo siempre va a ser que primeramente clasifiques el contrato y luego ya vamos a analizar las cuestiones que nos plantean, porque según clasifiques el contrato se puede hacer un procedimiento u otro, puede ser un contrato u otro, tendrá un plazo u otro, entonces siempre es importante en contratos hacer una introducción ubicándonos en qué tipo de contrato estamos. Vamos a repasar que nos dice que el contrato es para adquirir tóner y luego aquí nos habla de un contrato de servicios. Aquí tenemos una primera trampita. Vamos a repasar la teoría sobre la clasificación de contratos. Aquí tenemos este mapa donde puedes ver la clasificación de contratos de acuerdo con el segundo capítulo del título preliminar. Y hay tres secciones, ¿vale? Según el objeto del contrato, es la sección primera y es la delimitación de los tipos contractuales. Aquí tienes las definiciones de qué tipo de contrato es, de obras, concesión de servicios, servicios o suministros o mixtos. Y en esta sección directamente, en el caso de contratos de obras, te lo relaciono con el artículo 232, clasificación de las obras. Ahí te viene una definición sobre qué es una demolición, conservación, mantenimiento, etcétera, que es bueno que amplíes, ¿vale? La definición de contrato de obras del artículo 13, que lo amplíes con las definiciones que vienen en el artículo 232. Y luego, en el artículo 29, ¿vale?, de la Ley de Contratos, tienes el plazo de duración de los contratos y ejecución de la prestación.
algo que también es importante cuando estés definiendo el tipo de contrato. En este caso, en este supuesto práctico, no nos hablan de plazos, por lo que no vamos a entrar ahí, pero que tengas en cuenta ese artículo también es importante para la clasificación de contratos. Otro tipo de clasificación de contratos es según su cuantía, y esto está en la sección segunda de este capítulo que comentábamos. Contratos sujetos a regulación armonizada. Lo que hace la administración, la ley aquí, nos da una serie de umbrales por los que van a pasar a estar sujetos a regulación armonizada, y eso querrá decir que tienen una legislación, unas especificaciones especiales, a las que tampoco vamos a entrar en este supuesto, dado que no nos habla del valor estimado, están utilizando la aplicación presupuestaria de una obra. Importante, ¿con qué relacionamos esta sección segunda? Directamente aquí, con el valor estimado, el artículo 101, ¿vale? Siempre que vayas a clasificar un contrato por su cuantía, te recomiendo que definas primero el valor estimado de acuerdo con el artículo 101 de la ley y luego pases a definir los umbrales de los contratos sujetos a regulación armonizada. Y la última de las clasificaciones es según quién lo celebra. Esta es bastante más sencilla que las anteriores, viene en la sección tercera de este mismo capítulo y son contratos administrativos y contratos privados. Esto lo tenemos en el artículo 25, los contratos administrativos, y dentro de estos contratos administrativos es importante que no sepamos y lo relacionemos directamente con el artículo 3 de la ley, que es el ámbito subjetivo, donde define quién es un poder adjudicador administración pública, poder adjudicador no administración pública. En base de quién sea y qué tipo de contrato sea, será un contrato administrativo y un contrato privado. ¿Cuándo entrar en esta clasificación? Cuando específicamente en el supuesto te diga clasifique el tipo de contrato. Si no, tampoco es plan de enredarnos demasiado. Entonces, en este supuesto, lo que vamos a ver es la clasificación de contratos según el objeto del contrato, ¿vale? Vamos a hacer un breve repaso a la teoría de estos artículos que tenemos aquí, del artículo 13 al artículo 17. Bien, esto estamos en la Ley 9/2017 de contratos del sector público y vamos directamente con la definición de contrato de obras. Dice, son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: la ejecución de la obra aislada conjuntamente con la redacción del proyecto o trabajos enumerados en el anexo 1. La realización por cualquier medio de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante, que ejerza una influencia decisiva en el tipo de proyecto o de la obra. Más importante esta definición, esta sí que te la deberías de aprender literal, ¿vale? Por obra se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica que tenga por objeto un bien inmueble. También se considerará obra la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su vuelo o de mejora del medio físico o natural. Bueno, esto que te sirva de repaso, porque realmente en el supuesto estamos ante una adquisición de tóner y nos habla de un contrato de servicios, ¿vale? Pues vamos a continuar con las definiciones. No vamos a entrar a concesión de obras porque no estamos en una obra, tampoco vamos a entrar a una concesión de servicios, vamos directamente a la definición de contrato de suministro y contrato de servicios, que son los que tenemos que diferenciar aquí muy bien. Hablan de contrato de servicios en el enunciado. Vamos a ver si es un contrato de servicios. Dice, son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obliga a ejecutar un servicio de forma sucesiva y por un precio unitario. No estamos ante un desarrollo de una actividad. Estamos ante una adquisición de tóner, por tanto no estamos ante un servicio. Para terminar de ver este artículo 17, dice, no podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Vale. Teniendo claro que no estamos ante un contrato de servicios y que nos están engañando en el enunciado, vamos a ver el contrato de suministros, artículo 16. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción a compra de productos o bienes muebles.
Pues estamos claramente ante la adquisición de tóner, por tanto, estamos ante un contrato de suministros. Dentro de esta definición, ¿cuáles no tienen la consideración de contrato de suministros? Pues los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables, que no es el caso, y la adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicio, tampoco es el caso. En todo caso, se consideran contratos de suministro los siguientes: aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por un precio unitario, sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquiriente. A mí esto desde luego me suena a la adquisición de tóner, ¿vale? Porque el tóner es algo que tiene un precio unitario dependiendo de qué tipo de tóner, de qué tipo de impresora, y se va a obtener de forma sucesiva según se vaya necesitando en la administración. No obstante, vamos a leer el resto. Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones, por ejemplo, ordenadores, teléfonos. Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando ésta se obligue a aportar total o parcialmente los materiales precisos. Pues vamos a poner aquí un ejemplo de uniformes. Y los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada, esto es luz, gas, etc. Bueno, pues creo que claramente estamos ante un contrato de suministros, porque es la adquisición de tóner, y aquí nos están complicando un poco la existencia, ¿vale? Tendremos que definirlo y explicarlo bien en esta resolución. Además, hay que comentar que dentro de los contratos de suministros y servicios hay algunos que están en la Junta de Contratación Centralizada. Vamos a repasar cuáles, porque esto sí que también es importante de cara al supuesto práctico, porque si están en una Junta de Contratación Centralizada, a lo mejor no hace falta el trámite de urgencia, o sí, vamos a verlo. Seguimos en la Ley de Contratos, ahora estamos en el artículo 229, que es el régimen general de la contratación centralizada. Y nos dice que el ministro de Hacienda y Función Pública podrá declarar de contratación centralizada los suministros, obras y servicios que se traten de forma general y con características esencialmente homogéneas. La declaración va a implicar que la contratación de estos suministros, obras y servicios se debe efectuar con carácter obligatorio a través del sistema estatal de contratación centralizada, salvo que los contratos hayan sido declarados de carácter secreto o reservado. Vale. El contenido o procedimiento de los acuerdos de adhesión se establece mediante orden del ministro de Hacienda y Función Pública. O sea que hay una orden donde nos va a decir qué contratos son de suministro de servicios u obras de contratación centralizada. El órgano de contratación del Sistema Estatal de Contratación Centralizada es la Junta de Contratación Centralizada, adscrita a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Es decir, que aquí no hay ninguna mesa de contratación, como nos dice en el supuesto. Bien, vamos a ir directamente a la orden 1049/2008 de 10 de abril de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada. Y te he puesto los artículos 1 y 2, donde tenemos la declaración de suministros y la declaración de servicios. Bien, se trata de echarle un vistazo, pero para abreviar este vídeo vamos a ir directamente a comprobar que en la declaración de suministros de contratación centralizada aparecen los equipos de impresión, sus elementos complementarios, así como el material fungible que se contrate asociado directamente a dichos equipos. En castellano, el tóner, ¿vale? Tenemos las impresoras y el tóner como suministros de contratación centralizada, ¿vale? Pues ya, teniendo todo esto ubicado, vamos a ver cómo hemos clasificado este contrato. Vamos a resolver esta pregunta. Dice:
La primera pregunta de este supuesto práctico nos plantea varias cuestiones, siendo la primera de ellas analizar la justificación de la necesidad de la celebración del contrato de servicios, así como la manera de determinar su importe. Como siempre, vamos a hacer una introducción sobre lo que nos están preguntando para ubicar a la persona que lea el supuesto práctico qué es de qué vamos a hablar. Para la resolución de esta pregunta se utilizará como referencia la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. En adelante, el CSP. Marco jurídico, ¿vale? Ahora vamos a decir qué es lo que viene en la ley. En primer lugar, debemos de clasificar el contrato según el objeto del mismo, ¿vale? No vamos a responder de momento a la justificación de la necesidad ni al importe, sino que vamos a clasificar el contrato. De conformidad con el artículo 17 de la LCSP, son contratos de servicios aquellos cuyo objeto es la prestación de un servicio o una actividad no inherente al poder público, distinta de una obra o de un suministro. Por otro lado, el artículo 16 de la mencionada ley dispone que son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles. Asimismo, dispone que, en todo caso, serán contratos de suministros aquellos que se entregan de manera sucesiva y con un precio unitario. Hemos dado la definición de contrato de servicios, la definición de contrato de suministros, ubicándolos en la ley. Bien, ahora vamos al supuesto práctico, vamos a aplicar la ley al caso. El supuesto nos plantea la adquisición de tóner para impresoras. Podemos comprobar que la adquisición de tóner para impresoras corresponde a un contrato de suministros, ya que claramente el tóner es un bien necesario para el correcto funcionamiento de las impresoras y no un servicio. Cabe mencionar además que la adquisición de tóner se encuentra dentro de los contratos de suministro declarados de contratación centralizada, de acuerdo con la Orden de Hacienda EHA/1049/2008 de 10 de abril de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada. Te recomiendo que te aprendas este título de la orden porque la verdad que los suministros, servicios de contratación centralizada es algo que les gusta poner de vez en cuando en el supuesto práctico y queda muy bien que te sepas en qué orden viene y que te eches un vistazo a ese listado que hemos visto anteriormente. Bien, ya hemos clasificado el contrato y dirás, pero si no te ha pedido clasificar el contrato, ya, pero es que en el enunciado ya me lo ha mencionado, ¿vale? No es que venga en el enunciado, es que en la pregunta ya me ha mencionado el contrato de servicios. Entonces me veo obligada a decir que no es un contrato de servicios, sino que es un contrato de suministros. Lo que está mal hay que decirlo. Bien, ahora ya vamos a responder a lo que nos han preguntado inicialmente. En cuanto a la manera de determinar el importe del contrato, así como a la justificación de la necesidad del mismo, el artículo 116 de la LCSP establece que la celebración de contratos por parte de las administraciones públicas requerirá la previa tramitación del expediente, motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 y deberá ser publicado en el perfil del contratante. El artículo 28 además nos lo han mencionado en la pregunta, por tanto, pues queda muy bien que lo mencionemos también ahí. Bien, el expediente de contratación deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato y se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas. Además, se deberá incorporar el certificado de existencia de crédito y se deberá justificar los siguientes aspectos: procedimiento de adjudicación, exigencia de clasificación y criterios de solvencia, valor estimado, necesidad del contrato y decisión de no dividir en lotes en su caso. Bien, hemos planteado, como siempre hacemos, la ley, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice la ley? ¿Qué contiene el expediente de contratación? Esto. ¿Qué nos están diciendo en el supuesto? Que el informe necesidad del expediente dice que no existe crédito y que utilizarán el importe de una obra, ¿vale? Pues vamos a aplicar la ley al caso. En el supuesto se plantea que se determina el importe del contrato en función no del propio contrato y de los criterios que deben tenerse en cuenta para su adjudicación, sino en función del crédito disponible, más concretamente en función del crédito disponible en relación con una obra que no se ha llegado a ejecutar. Esto dista mucho de ajustarse a la lógica que debe regir el establecimiento de los precios para los contratos,
el cual debe ceñirse a la realidad misma del contrato y de la necesidad que pretende suplirse con el mismo, en este caso la adquisición de tóner para impresoras. Básicamente estamos diciendo que es un despropósito lo que han hecho, porque no han hecho un valor estimado, no han justificado la necesidad del contrato, y más siendo de contratación centralizada. Vamos, que es un despropósito y podríamos continuar planteando la ley, pero directamente lo que hemos hecho ha sido decir que no tiene lógica ninguna lo que están haciendo. Bien, habiendo respondido a esto, vamos ahora a valorar la tramitación del contrato de urgencia. Vale. Nos vamos a este esquema, a este mapa, que a mí me es de mucha utilidad y en su día pues me pareció muy bien saber la diferencia entre una tramitación y un procedimiento de adjudicación. Podemos tramitar el expediente de manera ordinaria, de manera urgente y de manera de emergencia. Son 3 maneras de tramitar el expediente. Pero dentro de estos trámites existen los procedimientos de adjudicación y es algo que tienes que tener muy diferenciado. La tramitación de urgencia o de emergencia no es un procedimiento de adjudicación, ¿vale? Es una manera de tramitar el expediente. Los procedimientos de adjudicación son abierto, restringido, asociación para la innovación, en negociación o diálogo competitivo. Esos son los 5 tipos de procedimientos de adjudicación y luego están la manera de tramitar el expediente. En concreto aquí nos vamos a centrar en la tramitación urgente del expediente y vamos ya de paso a ver la tramitación de emergencia para repasar esa teoría. Aquí en este mapa relacionamos directamente la tramitación urgente del expediente con determinados artículos, porque el artículo 119 nos manda a mirar esos artículos, nos dice vete al 153, vete al 156, así lo digo yo. Ahora lo vamos a ver, porque hay determinados plazos y características que en base a la tramitación urgente se pueden modificar de estos artículos. Vamos a verlo directamente con la teoría. Nos vamos al artículo 119, que es la tramitación urgente del expediente. Seguimos en la Ley de Contratos. Dice, podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos, el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación debidamente motivada. Paréntesis. Esta declaración de urgencia la tiene que hacer el órgano de contratación y motivarla. Te recuerdo que en el enunciado nos decía que la mesa de contratación acuerda que el expediente sea objeto de tramitación urgente. Hemos visto en la Junta de Contratación centralizada, en ese caso, es el órgano de contratación, no la mesa. Ahí lo dejo. Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que los ordinarios, con las siguientes especialidades. Son 3 especialidades y luego vamos a ir concretando, ¿vale? La primera, los expedientes gozarán de preferencia para su despacho. Los órganos que intervengan tendrán 5 días para emitir informes o cumplimentar los trámites correspondientes. Si el expediente es complejo y se justifica, este plazo se puede ampliar a 10 días. La siguiente especialidad es que los plazos de licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducen a la mitad, salvo todos estos que tenemos aquí de colores que ahora vamos a ver. Pero quédate con la regla general. Licitación, adjudicación y formalización se reducen a la mitad. Y por último, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de 1 mes contando desde la formalización. Vale, ahora vamos a ver toda esta parte de los plazos, que tengo la buena noticia que la tengo en una tabla resumida, ¿vale? Para que no tengas que irte a cada artículo, que lo puedes hacer, te recomiendo que lo hagas para que leas los artículos como tal, pero ya lo tienes hecho. El primero, el plazo de 15 días hábiles establecido en el apartado 3 del artículo 153 como periodo de espera antes de la formalización de contrato. Este no se reduce a la mitad. Aquí lo tenemos. Plazos que no se reducen. Recurso especial en materia de contratación
hay 15 días hábiles de tiempo de espera antes de formalizar el contrato. Esto lo tenemos en este artículo que nos mencionaba. Vale. El plazo de presentación de proposiciones en el procedimiento abierto, en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada. Se podrá reducir de conformidad con lo indicado en la letra B del apartado 3 del artículo 156. Es decir, que se reduce, pero no a la mitad. Aquí tenemos el artículo y es que en un procedimiento normal tiene el plazo de 35 días y en urgencia nos da 15 días para la presentación de proposiciones en el procedimiento abierto. Los plazos de presentación de solicitudes y de proposiciones en los procedimientos restringidos y de licitación con negociación en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada. Se podrán reducir según lo establecido en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 161. Esta es la presentación de solicitudes. Y en la letra B del apartado 1 del artículo 164, esto es la presentación de proposiciones. Y aquí lo tenemos, ¿vale? 161.1b, presentación de solicitudes, plazo normal 30 días, plazo de urgencia 15. Presentación de proposiciones, normal 30 días, urgencia 10. Y esto es el procedimiento restringido y licitación con negociación. Vale. Continuamos. Los plazos de presentación de solicitudes en los procedimientos de diálogo competitivo y de asociación para la innovación en contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada no serán susceptibles de reducirse. Aquí lo tenemos, ¿vale? En plazos que no se reducen. El plazo de 6 días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas para que los servicios dependientes del órgano de contratación faciliten al candidato licitador la información adicional solicitada será de 4 días en contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, siempre que se adjudiquen por procedimiento abierto y restringido. Vale, pues esto lo tenemos aquí, procedimiento abierto y restringido, solicitud de información al licitador normal 6 días, plazo de urgencia 4 días. Aquí tienes una regla mnemotécnica, ¿vale? Todos estos plazos que se reducen pero no a la mitad, todos coinciden con un tipo de contrato que es suministros, obras y servicios sujetos a regulación armonizada. Y yo te lo resumo en SOS Sara. Estamos en un procedimiento de urgencia, pues acuérdate de SOS porque ahora vamos a ver que estos plazos no se reducen en los contratos de concesiones Sara. Es decir, solo suministros, obras y servicios. No afecta a concesiones. Vamos a verlo. Los plazos establecidos en el artículo 159 respecto a la tramitación del procedimiento abierto simplificado, estos no se reducen, ¿vale? Y esto lo tenemos aquí, procedimiento abierto simplificado. Y lo que te comentaba de las concesiones, dice las reducciones de plazo establecidas en los puntos 2, 3 y 5, que son los que te marco en morado, estos son los que se reducen, pero no la mitad, los que tenemos en rojo no se reducen. No se aplicarán en la adjudicación de los contratos de concesiones y obras y concesiones de servicios sujetos a regulación armonizada, cualquiera que sea el procedimiento de adjudicación utilizado, ¿vale? Pues esto lo tenemos aquí, en este resumen, ¿vale? Entonces, recapitulando, plazos que se reducen a la mitad, licitación, adjudicación y formalización. Plazos que se reducen pero no a la mitad, los informes en 5 días que se pueden prorrogar a 10 días, y el inicio de ejecución del contrato será de 1 mes desde la formalización. Luego en este cuadro tenemos todos los que se reducen pero no a la mitad, excepto las concesiones, y por último los plazos que no se reducen, ¿vale? El procedimiento de urgencia en sí es algo sencillo, pero aquí con los plazos se te puede enredar un poco, por eso lo he hecho así de manera resumida para que te ayude en el estudio. Otros preceptos relacionados con la tramitación de urgencia, tenemos el artículo 131.4 que nos dice que los contratos relativos a la asistencia sanitaria por urgencia cuyo valor estimado sea inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de esta ley relativas a la preparación y adjudicación del contrato. Se lo salta. Nos dice para proceder a la contratación en estos casos bastará con que, además de justificarse la urgencia, se determine el objeto de la prestación, el precio y que el órgano de contratación designe a la empresa a la que corresponderá la ejecución. Vale, hasta aquí hemos visto la tramitación de urgencia. Con esto realmente ya podríamos responder a la pregunta del supuesto.
Pero bueno, ya que estamos, vamos a ver rápidamente la tramitación de emergencia, porque es algo que es fácil, digamos, de confundir emergencia, urgencia, simplemente la palabra y que te cambie toda la tramitación. Así que vamos a repasarlo. Bien, vamos con la tramitación de emergencia. Estamos en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público. Y aquí son 3 los casos que nos da la Administración para poder tramitar el expediente de manera emergencia, que son acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional. Y tiene este régimen, ¿qué es lo que hace? Pues el órgano de contratación, sin obligación de tramitar el expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. Vale, vamos a hacer aquí un paréntesis, vamos a poner un ejemplo. El volcán de La Palma es un acontecimiento verdaderamente catastrófico, incluso suponía grave peligro para la población de La Palma, ¿verdad? Pues el órgano de contratación levanta el teléfono y pide a la empresa X que vaya allí y actúe, ¿no? Que pues lo que tenga que hacer para solventar la situación. Sin obligación de tramitar el expediente de contratación es porque levanta el teléfono y manda a la empresa. Ahora bien, esto no quiere decir que no se haga el expediente. En la práctica todo se debe de hacer, los expedientes deben de quedar siempre documentados, ¿vale? En la administración. No vale que empiecen a mandar, no, se tiene que hacer el expediente aunque se haga a posteriori. Pero sin requisitos formales, es decir, no va a haber un anuncio de licitación ni va a haber una presentación de proposiciones, sino que se va a designar directamente a la empresa que la administración considere. Y en la parte del crédito, incluso el de la existencia de crédito suficiente, pues igual, va a mandar que lo haga y luego ya veremos cómo se paga. Dice, en caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria. Vale, en el acuerdo de la tramitación de emergencia se va a acompañar el documento RC de retención de crédito de la aplicación presupuestaria a la que se vaya a utilizar. En caso de que no haya crédito, lo que se va a hacer es acompañar al acuerdo con el documento contable MC de, por ejemplo, transferencia de crédito o de la modificación presupuestaria que se vaya a hacer, ¿vale? O bien tenemos la retención de crédito o bien tenemos la modificación presupuestaria que se va a realizar para ese expediente de tramitación de emergencia, ¿de acuerdo? Después, otra especialidad es que se da cuenta del acuerdo al Consejo de Ministros en un plazo de 30 días. El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes contando desde la adopción del acuerdo. Y luego, en el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizado a justificar, transcurrido el plazo establecido en la letra C, es decir, transcurrido el plazo del mes y que se haya iniciado la ejecución del contrato, se va a rendir la cuenta justificativa y se van a reintegrar los fondos que no se hayan invertido. Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia, pues se harán con la tramitación ordinaria. Y aquí luego tenemos otros preceptos relacionados con la tramitación de emergencia que no vienen en este artículo 120, pero que sí que son importantes. Se puede contratar verbalmente. Lo que decía de levantar el teléfono solo ocurre en la tramitación de emergencia, en ninguna más. Y esto viene en el artículo 37.1. Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia. No es objeto de recurso especial en materia de contratación. Esto viene en el artículo 44.4. No se dará cuenta de este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia. Bien. Y por último, se puede iniciar la ejecución del contrato antes de la formalización. Esto nos viene en el artículo 153.6 y nos dice, salvo que la tramitación del expediente de contratación sea por emergencia, no podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización. Vale. Hasta aquí hemos visto la emergencia, aquí tenemos urgencia contra emergencia para que estudies los dos así y te sirva de repaso. Y ya con esto vamos a ver la resolución
del caso práctico, la última parte, que es valore la utilización de la tramitación de urgencia. En cuanto a la valoración de la tramitación del contrato por el procedimiento de urgencia, tal y como se ha mencionado anteriormente, la adquisición de tóner está prevista en la orden de Hacienda de contratación centralizada. Por lo tanto, se deberá de ajustar a las condiciones del acuerdo marco y el órgano de contratación será la Junta de Contratación Centralizada. De acuerdo con el artículo 119 de la Ley de Contratos del Sector Público, aquí ahora vamos a dar todo lo que sabemos de la ley, podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes de contratos cuya celebración sea por una necesidad inaplazable o por razones de interés público. El expediente deberá contener la declaración de urgencia por parte del órgano de contratación debidamente motivada. Bien, y ahora vamos a decir qué es lo que opinamos sobre esto. Primeramente, cabe señalar que la actuación por parte de la mesa de contratación se aleja de este precepto en cuanto a que se arroga una actuación que compete en rigor al órgano de contratación en un procedimiento en el que en rigor, teniendo en cuenta que se trata de un contrato de suministro declarado de contratación centralizada, no debería ni operar. La mesa de contratación no pinta aquí nada, es lo que le venimos a decir, debería de haber sido la Junta de Contratación Centralizada. Y en segundo lugar, resulta difícilmente justificable el recurrir a la tramitación de urgencia para la contratación de tóner de impresoras cuando se trata de un suministro muy habitual y de fácil acceso para la administración. Y sobre todo cuando existen figuras que dotan de celeridad al proceso de contratación que podrían ser más apropiadas, tales como el contrato menor o el procedimiento abierto simplificado, ya que presumiblemente el valor estimado del contrato cabría dentro de los umbrales previstos para las mismas. Aquí te pongo en el margen los umbrales de valor estimado de contratos menores, del abierto súper simplificado y del simplificado para que los tengas a mano y te sirva de repaso. Estamos ante un contrato de suministros, pues se podría haber hecho un contrato menor, súper simplificado o simplificado, vamos a ver cómo lo hemos redactado. Abundando en este último punto y respondiendo ahora a la cuestión planteada acerca del procedimiento de adjudicación, será el que acuerde el órgano de contratación. Dependiendo del valor estimado del contrato, se podría realizar como un contrato menor en el caso de que tuviera un valor estimado inferior a 15.000 euros al tratarse de un contrato de suministros, de acuerdo con el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público. Si el organismo autónomo hubiera establecido el sistema de pago de anticipos de caja fija y este gasto fuera menor de 5.000 euros, se podría realizar como contrato menor y pagar a través del mencionado sistema. En el caso de que no se pudieran librar los fondos mediante el sistema de anticipos de caja fija o el valor estimado del contrato fuera superior a 15.000 euros, se podría realizar un procedimiento de adjudicación abierto, simplificado, sumario, si su valor estimado no superara los 60.000 euros, o simplificado si su valor estimado no superara los 143.000 euros, de acuerdo con los umbrales establecidos en el artículo 159 de la LCSP. Hemos abierto un abanico de opciones por las que puede utilizar cualquiera de estas opciones antes que la tramitación de urgencia. Sin embargo, como conclusión final, solo en el caso de que fuera imposible realizar el procedimiento de adjudicación por las vías mencionadas anteriormente, se podrá tramitar de manera urgente siempre y cuando el órgano de contratación justifique debidamente la declaración de urgencia. Y ya hemos dicho aquí arriba que es muy difícil justificar esa tramitación de urgencia, pero realmente no hay nada que nos diga que no se puede, ¿vale? No hay ningún precepto de la ley que nos diga no se puede tramitar por urgencia un contrato de adquisición de tóner. No lo dice, aunque dentro de nosotros sabemos que hay muchas otras opciones que son más sencillas y que agilizan de hecho el proceso, como es la contratación centralizada o los contratos menores. No obstante, hemos hecho una conclusión final a lo que nos preguntan. Y bueno, comentar que la pregunta tenía su aquel, porque al final nos estaban hablando de un contrato de servicios cuando es la adquisición de tóner, sabemos que esto es de contratación centralizada, pero nos hablan de la mesa de contratación, o sea, hay muchos aspectos que hay que, digamos, coger al vuelo y por lo que siempre te recomiendo que subrayes, que pintes, que escribas en los márgenes
a la hora de resolver los supuestos, ¿vale? Que tengas tus anotaciones hechas y las vayas mencionando según vas respondiendo al supuesto. Espero haberte ayudado con la resolución de esta primera pregunta del supuesto de 2014 de turno libre. Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.